todos los días se tiene la oportunidad de intercambiar directamente con no solo el presidente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sino con un académico latinoamericano que tiene una obra importante, extensa, profunda, y que sin duda está haciendo una contribución trascendente a la reflexión sobre la problemática de América y del mundo en la actualidad. Lamentablemente, con el empuje del neoliberalismo, parecía que las ciencias sociales iban a caer en desuso, al menos desde la perspectiva de la resistencia. Ahora que el neoliberalismo ha hecho más evidente su real futuro, ¿cómo valora usted, cómo aprecia el estado actual de las ciencias sociales? Bueno, creo que tú lo has dicho muy bien, venimos de un periodo muy difícil, ¿no es cierto? Un periodo en donde la frustración de las grandes expectativas que había sobre los cambios sociales en América Latina en los años 60-70 provocó una crisis del pensamiento sociológico latinoamericano y un avance muy grande de las contribuciones, los aportes que habían hecho nuestros colegas en los Estados Unidos y en Europa. Lo que pasa es que Europa a estos fines había sido ya completamente colonizada por las ciencias sociales norteamericanas, ¿verdad? La gran tradición del pensamiento social europeo que arranca, digamos, a finales del siglo XIX y se extiende hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ya prácticamente languidecía. Y entonces cuando viene esa crisis en América Latina en los años 70, principios de los 80, el avance del neoliberalismo se expresó en las ciencias sociales por una completa norteamericanización de nuestras disciplinas sociales en toda la región, ¿verdad? No solamente en el Río de la Plata, en el sur de América Latina, sino también en México, en Centroamérica, en Brasil, en todos los países del mundo andino. Esa tendencia fue predominante, yo diría muy fuerte, en los años 80, en los 90, signada por el auge de los enfoques matemáticos en las ciencias sociales, la imitación de la economía, la mala economía, ¿verdad? La economía burguesa, como se dice en el lenguaje más académico, la econometría, con la pretensión ingenua de pretender cuantificar los fenómenos sociales, establecer modelos altamente sofisticados, muy elegantes, como se decía en la literatura de la época. La elegancia del modelo tenía que ver con una elegancia formal, es decir, pocas variables muy claramente definidas, ¿verdad? Mensurables estadísticamente, y eso se hacía en detrimento de la relevancia. Y ahí a mí me gusta plantear las observaciones que hacía en un momento Albert Einstein, que Einstein decía que no todo lo que cuenta se puede contar. Y no todo lo que se puede contar en el sentido matemático es lo que cuenta, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, las ciencias sociales latinoamericanas, en la década de los 80 y los 90, estuvieron empecinadas con esa matematización de los enfoques, con pretender que cuente solo aquello que se podía contar. Y eso produjo una crisis total. La crisis, por supuesto, empezó primero en los Estados Unidos, ¿verdad? Una crisis de la ciencia política, sobre todo de la sociología, disciplinas que no podían predecir ningún acontecimiento, disciplinas que no podían anticipar nada, no podían hacer pronósticos valederos sobre el curso de los acontecimientos. Y después, en América Latina se tomó nota de esa crisis y empezó un periodo de búsqueda. El periodo de búsqueda arranca a mediados de la década de los 90. ¡La lucha es el camino! Y de alguna manera va de la mano con el auge de los movimientos de contestación al neoliberalismo. En América Latina esa corriente agarra mucha fuerza después del 1 de enero del 94, cuando surge la insurrección zapatista. En ese momento, digamos, como que hay un aldabonazo, para hacer un título reciente de un libro de un amigo muy querido de todos nosotros, Armando Jardávalos, dado por los zapatistas. Y a partir de ahí, los científicos sociales como que empezaron a reparar que había otra realidad. Y estamos en ese proceso, un proceso de crisis, de reconstrucción, y lo que estamos haciendo desde Claxos, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es tratar de alentar la recuperación de un pensamiento crítico latinoamericano que había sido tan importante al promediar el siglo pasado y que luego fue aplastado por esta reacción neoliberal. En ese proyecto estamos, un proyecto que se
de alguna manera se potenció en su urgencia por las derivaciones que tuvo la implosión de la Unión Soviética y la crisis que produjo en el pensamiento de la izquierda. Sobre todo algunos errores que fueron muy comunes en nuestra región y que por suerte ya han sido reparados, que mucha gente pensó que la crisis del sistema soviético significaba la crisis del marxismo, lo que era un error pero garrafal. Sin embargo, eso confundió mucha gente, pero ahora ya, a más de 10 años de producida la debacle de la Unión Soviética, vemos que hay una recuperación muy sólida del pensamiento marxista, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos y en Europa. Entonces esta es un poco la situación en la cual estamos: recomposición, búsqueda de nuestras raíces, traer nuevamente a flor de piel lo mejor de la tradición sociológica latinoamericana, que es riquísima, ¿verdad? Y estamos embarcados en ese proceso. Usted mencionaba las raíces. Y sin duda América Latina tiene raíces profundas en la reflexión de su realidad, a tal punto que cuando escuchamos hablar desde precisamente los balcones europeos o norteamericanos, de los estudios culturales, estos abordajes de muchas especificidades a veces atomizadoras, vemos que en última instancia tienen una esencia que es el estudio de esas especificidades, de una realidad concreta. Bueno, en eso ya andaba embarcado el pensamiento latinoamericano desde el siglo XIX y con muchos aciertos. Sí, definitivamente. El siglo XIX en América Latina produjo una serie de pensadores extraordinarios, ¿no es cierto? Empecemos por comienzos del siglo XIX, lo que fue toda la constelación que se dio en el mundo venezolano, fundamentalmente Simón Rodríguez, finales del siglo XVIII, principios del XIX, y Simón Bolívar. Y después tenemos el caso de Francisco Bilbao en Chile, Sarmiento y Alberdi en la Argentina, ¿no es cierto? Y posteriormente, bueno, la gran figura que produce la nueva fase en el desarrollo del pensamiento social latinoamericano, que es la contribución importantísima de Martí. La última década del siglo XIX, en donde Martí coloca en el centro de su reflexión los problemas que hacen a la relación de América Latina con el resto de los países desarrollados, sobre todo los países del norte, Estados Unidos en primer lugar y luego Europa, y a partir de ahí el diagnóstico sobre la cultura latinoamericana que hace Martí. Y de ahí en adelante, digamos, hay toda una secuencia muy importante. Está José Antonio Rodó en Uruguay, que produce aquel libro famoso Ariel, que es un manifiesto hispanista anti-norteamericano muy importante. Y luego, bueno, las contribuciones de Aya de la Torre, ¿no es cierto? Y sobre todo Mariátegui. Las contribuciones señeras de Mariátegui al estudio de las sociedades latinoamericanas. En ese sentido, los famosos 7 ensayos de Mariátegui son una obra maestra del pensamiento sociológico, ¿verdad? Y luego, bueno, todo lo que es la tradición que ya arranca de ahí, que en los últimos años ha tenido un desarrollo muy grande en América Latina. Recientemente usted ha publicado un libro muy oportuno, que realmente tengo la curiosidad de saber en qué tiempo lo redactó. Sin duda lleva implícita una experiencia acumulada importante, pero me parece, y repito, no solo oportuno, sino pertinente. Sí. Tuvimos la oportunidad de leerlo en la entrega de Casa a las Américas, de la revista Casa. Y sin dudas es una provocación el texto que da lugar a la polémica, porque es sin duda una creación a partir de dialogar con el libro de Hardt y Negri, sí. Imperio. Sí, bueno, la lectura del libro de Hardt y Negri fue para mí una lectura que podríamos llamarle conmovedora. Me conmovió en el sentido de que jamás hubieras pensado que un autor como Negri podía haber escrito las cosas que escribió. Realmente fue un libro que comencé a leer con enorme interés, porque además venía rodeado de toda una propaganda, una publicidad muy, muy fuerte. Se decía que el libro de Hardt y Negri era el nuevo manifiesto del siglo XXI. Y realmente me abalancé sobre ese libro, lo leí con un cuidado enorme y realmente la decepción fue muy profunda. Pero cuando me decidí a escribir la crítica al libro fue después del primer Foro Social Mundial de Porto Alegre, ¿verdad? En enero del 2001. Y ahí yo me di cuenta que estábamos en una situación
extraordinariamente delicada, porque ese libro se estaba convirtiendo en una especie de bandera ideológica de todo un enjambre de movimientos contrarios a la globalización neoliberal. Y el libro producía un análisis que era completamente desacertado, o sea, es un libro plagado de errores, pero no errores marginales, sino errores realmente de fondo, que hacen al análisis mismo, a los fundamentos del análisis de lo que es el imperialismo contemporáneo. Por empezar, fenómeno que se diluye, porque cuando ellos hablan de imperio, ya no están hablando del imperialismo. Además lo dicen muy claramente estos autores, se acabaron las relaciones imperialistas. Estamos en una especie de universo abstracto, vagamente definido, nunca lo definen bien en el libro, y a mí lo que me preocupó más que nada fue el impacto que ese libro estaba teniendo en ese primer Foro Social Mundial de Porto Alegre. Y ahí fue cuando me decidí a escribirlo, y realmente lo escribí muy rápido. Es un libro en cuya redacción me demoré menos de 3 meses, es un libro breve de todas maneras, pero como que no tenía ninguna duda de lo que tenía que hacer, cómo tenía que plantear el análisis crítico en mi libro, cómo tenía que referirme a lo de ellos, la evidencia que necesitaba. Es un tema que yo venía trabajando, ¿no es cierto?, hacía muchos años, pero realmente me costó muy poco y es un libro que está escrito con mucha pasión. Creo que se ve muy claramente, recupera, digamos, además algo que me parece importante, porque se están discutiendo de temas en los cuales se juegan muchas cosas de la humanidad, no es una discusión abstracta, no es una discusión escolástica, es una discusión en el fondo sobre la vida y la muerte, y creo que por eso la pasión puesta en ese ensayo es tan fuerte. En las condiciones actuales no cabe duda de que los mecanismos de dominación se han ido ajustando y reajustando a las condiciones contemporáneas, y son muy diversos, y ya no podemos hablar solo de aquellos viejos rasgos económicos que dibujaba Lenin en su tiempo, y sin dudas van más allá de los elementos puramente económicos, políticos y militares. Yo pienso que quizás una de las dimensiones que más sólido puede hacer al imperialismo en la actualidad es los instrumentos que lo apoyan desde el punto de vista cultural e ideológico, sobre todo cultural, en la medida en que nos han invadido con un sentido común, con una lógica del mundo, y que eso comienza por derrotarnos antes de iniciar la batalla. Sí, no, yo creo que ese es bueno, yo diría lo siguiente, 2 cosas, ¿no? En primer lugar, la caracterización histórica del imperialismo que se hizo al principio del siglo XX era correcta en su tiempo y en lo esencial mantiene buena parte de su exactitud, pero hoy en día es incompleta, ¿verdad? Hoy en día es incompleta porque, bueno, por ejemplo, en las caracterizaciones clásicas del imperialismo se suponía que la agresividad, la rivalidad interimperialista era lo que iba a marcar el tono de la época. Y eso fue cierto hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. La novedad que tiene el imperialismo contemporáneo es que por ahora, por lo menos, lo cual no quiere decir que no vuelva esto a resurgir, pero por ahora, por lo menos, las rivalidades interimperialistas se procesan en un plano distinto del militar. Pero el imperialismo se ha vuelto mucho más agresivo en contra de los pueblos de la periferia, en contra de los pueblos del tercer mundo. Usted decía muy bien el tema de la batalla cultural y la batalla de ideas. Ahí creo que es oportuno recordar aquella frase tan sabia de Martí cuando decía de pensamiento es la guerra que se nos hace, ¿verdad? Venzamos o ganemos esa guerra a fuerza de pensamiento. Entonces yo creo que evidentemente si hay un rasgo que marca el imperialismo contemporáneo es la enorme proliferación de sus mecanismos de dominación cultural e ideológica, que esto no estaba presente en el imperialismo clásico, ¿verdad? No quiere decir que ahí antes no había elementos de carácter ideológico, por supuesto que los había, tanto en el caso de los Estados Unidos como en el caso de Inglaterra, para hablar de las 2 más grandes potencias imperialistas en el siglo XX. Pero lo que es cierto es que en la actualidad esos mecanismos de carácter ideológico son mucho más importantes. Por empezar, piense usted que la tercera gran industria
en los Estados Unidos, cuando uno analiza las cifras del Producto Bruto y hace la descomposición por tipo de producción, el tercer ítem de esa descomposición es la industria publicitaria. Me ayudaron a conseguir la Ford que necesitaba. Oh, and when I was shopping, I could have spoken their language. La advertising, como se dice, es una industria que mueve miles de millones de dólares. Ahora, esa industria no es concebida tan solo para vender jabones o desodorantes o shampoo, sino que tiene fundamentalmente una orientación y una preocupación ideológica. El norte es ideológico, es la creación de un consenso. Well, why didn't I get a kiss? You know, cultural differences. La manufactura de un consenso, para usar lo que dice el título de Noam Chomsky, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido ellos han sido muy eficientes, han sido extraordinariamente eficientes y han logrado unos éxitos rotundos. Fíjese usted que después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se impone, ¿verdad?, la música de los Estados Unidos, desplazando durante mucho tiempo las músicas locales en América Latina, que ahora por suerte han resurgido con mucha fuerza, por ejemplo, en el Caribe, todo lo que es la recuperación de las raíces de la música afroantillana, que es muy, muy importante, pero es un fenómeno de los últimos 15, 20 años. Y lo que es interesante es que la música que se universaliza con el auge de los Estados Unidos no es la música negra, sino la música blanca. No es el jazz ni los espirituals, sino que es el rock and roll, que el rock and roll es una música de los blancos, no es de los negros en los Estados Unidos. Ahora, después algunos negros se plegaron, pero en general los negros hacían jazz o hacían spirituals y estos otros hacían esta otra cosa. Lo mismo la penetración cultural norteamericana en materia de comidas, ¿verdad? El imperio de las comidas rápidas, el fast food, con todas esas cadenas que todos conocemos, ¿verdad? Y sobre todo la creación de una nueva estética. Este es un breve informativo de Noticiero Univisión. Un hombre fue tomado en custodia por el Servicio Secreto de la Casa Blanca al saltar sobre una cerca de la mansión presidencial. Una nueva estética a través de la utilización de los medios de comunicación de masa y sobre todo de la televisión. Y una estética que es esencialmente estupidizante del público, ¿verdad? Que le impide pensar, que lo atiborra de información, pero información que no puede ser procesada. O sea, la gente está inundada de informaciones inútiles que no pueden procesarla y que entonces le impide ver el cuadro en su conjunto. Y creo que en ese sentido la batalla de las ideas, para volver a lo de Martí, es un tema absolutamente fundamental. Si esa batalla no se libra, va a ser muy difícil que podamos emanciparnos de la tutela del imperialismo. Tenemos que vencer primero la batalla de las ideas y después vendrán las otras, porque si no vencemos la batalla de las ideas, los triunfos que podamos obtener en el terreno político o militar mismo o económico van a ser triunfos efímeros y pasajeros. Quizás, volviendo al tema del imperialismo contemporáneo y de las ciencias sociales, creo que todavía estamos muy intoxicados con categorías y enfoques que tomamos prestados de cierta ciencia social para conservar el nombre, aunque quizás las esencias sean bien diferentes, y como que se nos imponen a veces las discusiones que no son necesariamente las que más nos urgen. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos. Pero se me ocurre ahora mencionar el tema de la globalización, un tema que nos ocupa, que es un fenómeno sin duda de nuestro tiempo, pero que parecería que la globalización nació ayer. Claro, y es un error muy grande porque en realidad la globalización es una tendencia inherente al sistema capitalista, ¿verdad? Y algunos autores han avanzado mucho en ese terreno, yo creo que tal vez exageran un poco la nota, pero como reacción a esto que usted plantea, hay quienes dicen, bueno, la globalización en realidad comienza con la constitución del Imperio Romano, ¿verdad? El Imperio Romano es la primera gran expresión de un proceso incipiente de globalización, después sigue con la expansión del Islam, luego sigue con el descubrimiento de América. Yo creo que hay un grano de verdad en esas afirmaciones. Es cierto que el Imperio Romano, si bien está lejos de tener un alcance como
que tiene hoy el imperialismo norteamericano, que es un fenómeno planetario, evidentemente fue un imperio que tuvo una cobertura geográfica muy significativa. Pero de todas maneras me parece a mí que es un poco un uso excesivo, ¿verdad?, del concepto de globalización. Creo que la globalización yo personalmente la sitúo como un rasgo que es característico, una tendencia permanente de la sociedad capitalista, pero que en su desarrollo requiere de ciertas condiciones, instrumentos, medios, ¿verdad? Y fundamentalmente requiere de una revolución en el transporte y una revolución en las comunicaciones que recién empiezan a darse, si usted quiere podemos poner una fecha, con la invención del ferrocarril a comienzos del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, luego con la revolución en los transportes marítimos, finalmente con el telégrafo, con la radio y por último lo que ya conocemos ahora, la televisión, y la informática y todo el papel de la cuestión satelital que hace posible, ¿no es cierto?, establecer eso que algunos autores han llamado una aldea global. Entonces, ahora, lo que pasa es que cuando se hace esta clase de planteamientos, la literatura convencional deja de lado por completo que esta globalización es una manifestación del avance de la sociedad capitalista y de los intereses capitalistas. Y lo presentan como un fenómeno natural. En realidad no es un fenómeno natural, es un fenómeno que tiene que ver con el tipo de sociedad que se ha ido gestando y consolidando, y además, en el caso concreto de América Latina, que el problema, como lo he escrito en reiteradas oportunidades, es mucho menos la globalización y mucho más la respuesta que los gobiernos de nuestra región le dieron a los desafíos de la globalización. Porque la globalización, por ejemplo, entre otras cosas, permite la diseminación del uso de la Internet. El uso de la Internet puede facilitar las operaciones especulativas del capital financiero, pero también puede facilitar, por ejemplo, la resistencia de un movimiento como el zapatista, que no fue aplastado en México porque rápidamente salió al ciberespacio y todo el mundo se enteró de lo que estaba pasando. Si es posible que no sean ya necesarias ni las guerras ni los ejércitos, sin que haya fuego y sangre para lavar la historia, sea. Pero ¿y si no? ¿Y si se nos vuelven a cerrar otra vez todas las puertas? ¿Y si la palabra no logra saltar los muros de la soberbia y la incomprensión? ¿Y si la paz no es digna y verdadera? ¿Quién? Preguntamos. ¿Quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién? Entonces, el problema no es tanto la globalización per se, es una tendencia, ¿no es cierto?, que si se puede canalizar es muy positiva. Por eso, en Porto Alegre lo que se plantea es otra globalización, no decir, no queremos la globalización, queremos volver a nuestra aldea primitiva, a nuestra pequeña parroquia. Eso es un pensamiento reaccionario. Nosotros no estamos en contra de la globalización, sí estamos en contra de esta globalización. La globalización del capital financiero, la globalización de los pulpos de los medios de comunicación, que utilizan el monopolio que tienen para su ventaja, pero no queremos volver a la época de las señales de humo y de las carretas, ¿verdad? Bueno, hace un rato hablábamos de José Martí, que sin duda fue testigo de ese estrechamiento del mundo desde el desarrollo científico-técnico del 19 y ya adelantaba de alguna manera la posibilidad de, y decía que estábamos en la época de la Junta de los Pueblos, o sea, sin duda veía la oportunidad de que el mundo fuera mucho más interactuante, tuviesen mucho más estrechos los lazos entre las naciones y los pueblos. Lamentablemente la historia no tomó por el rumbo de la solidaridad y de esa confraternidad a escala planetaria y estamos ante el desafío de una globalización diferente. Se ha dicho precisamente al calor de la lucha a la globalización vigente que no hay soluciones definitivas ni reales que sean estrictamente locales o nacionales si no alcanzan a ser soluciones de mayor radio, de mayor alcance a escala planetaria. Soluciones definitivas, evidentemente en el capitalismo no vamos a tener. El capitalismo no puede solucionar definitivamente ningún problema, puede colocar algunos parches, evitar que algunas cosas salgan definitivamente de madre,
pero soluciones definitivas no puede proveer, es imposible, es un sistema que no puede solucionar sus propias contradicciones. Ahora, esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los gobiernos, de todas maneras, tienen posibilidades de hacer algunas cosas. Y si no las hacen, no pueden escudarse en el pretexto de que es necesario que cambie todo el sistema internacional antes de hacer algunas cosas. Le voy a poner un ejemplo. Bajo la globalización se nos dice, bueno, no hay más remedio, no hay alternativas otras que reducir los salarios a los niveles de hambre que imperan, digamos, en algunos países africanos o del sur de Asia. No los del sudeste, pero los del sur de Asia. Bueno, esta es una decisión política. No es una decisión que proviene de una ley de la naturaleza como la ley de la gravedad, que si usted arroja una manzana, como decía Newton, cae al centro de la Tierra. Esto es simplemente una decisión tomada. ¿Por qué? Porque esa globalización permite abatir los salarios. Pero no hay nada que nos impida pensar que, bueno, que otra manera de globalizarnos sería, por ejemplo, extendiendo a todas las poblaciones del tercer mundo, a esos casi 2.500 millones de personas que sobreviven con $1 por día, según los datos del Banco Mundial, extenderle los mismos derechos y los mismos salarios mínimos que tienen los trabajadores suecos. ¿Por qué no? Bueno, evidentemente la resistencia ahí se origina en la capacidad que tiene la clase capitalista en los países y en el sistema internacional de imponer un determinado curso de acción, incluyendo la violencia. Bueno, para eso están los Estados Unidos como el gran gendarme del mundo. Pero no hay nada en la globalización que nos diga, bueno, no es posible hacerlo de otra manera. Claro que es posible hacerlo de otra manera. Lo que pasa es que no hay una correlación de fuerza suficiente. Entonces yo creo que al revés de lo que se plantea muchas veces, los gobiernos, pese al carácter global del capitalismo internacional, tienen márgenes de acción para actuar. Por ejemplo, durante muchos años un país como Chile, en el caso de América Latina, estableció controles a los flujos financieros internacionales. Ahora los acaba de levantar. ¿Por qué los levantó? Bueno, porque como el precio para entrar en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos exigió libre campo de acción para los capitales golondrinas y especulativos en Chile, que eso le va a traer grandísimos dolores de cabeza a ese país. Pero durante muchos años, en el contexto de la globalización, Chile, que es la economía más abierta de América Latina, había preservado su salud macroeconómica, estableciendo restricciones al ingreso de capitales que, como en el resto de América Latina, caso Brasil, México, Argentina, llegan a la mañana y se van a la noche, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la solidez financiera. Eso se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer? Países como Costa Rica, por ejemplo, preservaron, a pesar de su globalización, el monopolio público en el área de las telecomunicaciones. Ahora hay un intenso ataque en contra de eso. Los costarricenses están resistiendo, pero no hay ninguna razón para pensar que un país no puede sostener eso si hay una definitiva decisión política de parte de los gobiernos de defender esas conquistas y la propiedad pública de ciertos medios de producción o medios económicos y empresas estatales, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Sistemas de seguridad social. En muchos países todavía existen sistemas públicos de seguridad social, se resistió la tendencia a la privatización. En Uruguay hace pocos meses hubo un plebiscito, ¿verdad?, que el gobierno de Valle, que es un gobierno de una derecha muy reaccionaria, quería privatizar la empresa estatal de petróleos del Uruguay. Hubo un plebiscito y la mayoría de la población, casi 75 a 20, 25, se manifestó en contra de esa política, la política se detuvo. Es decir, que se pueden hacer cosas al interior de la globalización. El discurso del pensamiento único es el que dice que dentro de la globalización no hay alternativas, lo cual no es para nada cierto. Si no pensemos, tomemos el caso de países desarrollados. Digamos, Alemania, un poco la ponencia que presentaba los otros días yo acá en el Congreso de la ANEC, Alemania fue un país que en términos del crecimiento de la productividad por hora de trabajo duplica los niveles registrados en los Estados Unidos en la década de los 90. Y se dice que Alemania no puede ser eficiente porque los sindicatos son muy vigorosos, tienen mucha influencia y que el mercado de trabajo no está flexibilizado de manera suficiente. Sin embargo, cuando uno mira los datos, realmente demuestran que Alemania, un país que está totalmente sumergido en la globalización,
¿verdad? Sostiene un régimen de relaciones de trabajo altamente regulado y es mucho más eficiente y más productivo que el caso norteamericano. La referencia es casi de 1 a 2, ¿verdad?, entre uno y otro país, lo cual demuestra que dentro de la globalización hay muchas alternativas. Hace un rato hablábamos del impacto que tuvieron los sucesos del sistema socialista del Este a finales de los 80 y principios de los 90 y cómo generó al interior de los científicos sociales un desencanto, un divorcio con ciertas alternativas y ciertos caminos. La historia continuó y comenzó entonces la necesidad de repensar un mundo que no iba a ser como se prometió y comienzan sin duda a aparecer, como usted mencionaba hace un rato, algunas obras. Me gustaría conocer su opinión sobre una en particular, y estoy hablando particularmente de Fin del capitalismo global, el nuevo proyecto histórico. El libro de Soros. Siendo Soros nada menos que un mega especulador y un hombre de la derecha liberal, pero que hace ya unos 5 o 6 años sacó un libro, justamente La crisis del capitalismo global, en donde plantea tesis realmente muy rotundas, diciendo que, bueno, que el sistema financiero internacional tal cual funciona en este momento es totalmente inviable. Y él dice cosas muy, muy graves, por ejemplo, que esta inestabilidad, esta volatilidad del sistema financiero internacional plantea a la continuidad del proceso capitalista una amenaza más seria que la que en su momento planteó la Unión Soviética y la Revolución Bolchevique. Fíjense ustedes la verdad. Ahora, el trabajo al cual usted alude, bueno, es toda una nueva interpretación, ¿verdad?, en donde él plantea un modelo alternativo de socialismo, ¿verdad? Yo creo que en general, en líneas generales, comparto bastante el diagnóstico inicial que hace Haynes sobre la crisis de los socialismos reales. Lo que creo yo, y ahí me parece que algunas de las intervenciones de Fidel Castro en los últimos 2 o 3 años me parece que son más iluminadoras, porque Fidel viene insistiendo en la existencia de distintos caminos, ¿verdad? La impresión que tengo es que en el libro de Haynes, de alguna manera, se plantea un camino muy claro. Y esto creo que obedece un poco a algo que es una tendencia muy profunda en la cultura alemana, ¿no? La cultura alemana es una cultura que en ese sentido no permite un juego de contradicciones y ambigüedades como por ejemplo las hay, tal vez en exceso, en el caso de la cultura francesa. Y ahí digamos como que el camino postcapitalista está bastante claramente demarcado. Yo creo que no sabemos mucho eso. Yo me siento más confortable con los pronósticos de Fidel cuando dice, bueno, hay un camino que es el camino cubano, hay otro camino que es el camino de Venezuela, habrá otro camino que será el camino brasileño, habrá otro camino que será el que se vaya a seguir, digamos, en Colombia o en otros países. Me parece a mí que la idea de que hay ya un formato, ¿no es cierto?, claro, de construcción socialista, personalmente no me parece una idea demasiado adecuada y que tome en cuenta suficientemente las enseñanzas de la historia. Eso fue lo que de alguna manera tuvo mucha vigencia, sobre todo a partir de la consolidación del estalinismo, ¿verdad? Había un camino claro, era un camino igual para todos los países, había un sistema político igual, había una cultura parecida, había una organización social igual que todos tenían que replicar. Y ahí me acuerdo, digamos, también de algunas intervenciones de Fidel en los últimos tiempos, cuando él decía, bueno, hicimos muchas cosas bien y otras no tan bien, dice, y cuando copiamos, la mayoría de las veces no nos fue tan bien. Yo creo que esto son palabras que realmente hay que ponderarlas en toda su dimensión, ¿verdad? Acá no hay posibilidad de copiar, entonces yo creo que, redondeando tu pregunta, me parece que el libro de Haynes es un libro muy interesante, sobre todo la primera parte, cuando él hace un diagnóstico, ¿verdad?, del sistema, y me genera estas inquietudes cuando nos internamos en la segunda parte y ya viene la propuesta de ese socialismo científico, casi resultado de una ecuación matemática. Eso me genera una cierta incomodidad. Sabemos que es un hombre apasionado, un hombre que vive al pulso del tiempo, pero me gustaría como científico conocer su opinión sobre el caso Cuba y una revolución que tiene ya casi medio siglo. Bueno, digo, la opinión es por supuesto muy favorable. De verdad, Cuba se ha sostenido contra viento y marea, contra el bloqueo más largo conocido por la historia de la humanidad. No hay otra experiencia donde un país grande, un país imperialista,
haya bloqueado a otro como se hizo con Cuba durante 45 años, un bloqueo integral, ¿verdad?, que ha afectado todas las esferas de la vida cubana. Así que yo creo que solamente por eso la resistencia, la capacidad de resistencia que ha tenido Cuba, me parece a mí que merece todo nuestro respeto, aparte, digamos, de las innumerables muestras de solidaridad y de compañerismo y de apoyo que en una generosidad ilimitada Cuba ha tenido con no solamente los pueblos de América Latina, sino con los pueblos de África y con los pueblos de Asia. Muchas veces se habla de Cuba como si su solidaridad estuviera confinada al territorio americano. No es así, ¿verdad? Recordemos cómo colaboró Cuba en África, ¿verdad? La independencia de Angola y la de Sudáfrica no hubiera sido posible, ¿verdad?, sin la tan activa participación del pueblo cubano y del gobierno cubano en Angola y en otras partes de África, y lo mismo la colaboración prestada a diferentes movimientos de liberación nacional en Asia, sobre todo a los vietnamitas. De manera que nuestra opinión no puede ser mejor. Yo sí creo que Cuba ahora, de todas maneras, en el contexto internacional actual, se ve enfrentada a desafíos renovados que van a requerir toda la imaginación, la capacidad creadora de la cual ya ha dado sobradas muestras este pueblo. Creo que hay un tema fundamental en la discusión pública cubana hoy, es el tema de la agenda económica. Me parece que hay toda una serie de diagnósticos que han hecho nuestros colegas, los científicos sociales, los economistas cubanos, acerca de algunos problemas serios que deben ser resueltos cuanto antes. Mi impresión es esa, de que ahí hay un tema que está siendo enfocado, examinado, pero todavía, digamos, las decisiones que se están empezando a tomar no son suficientes y que creo que van a tener que seguir avanzando muy fuertemente en esa dirección. Hay que andar con mucho cuidado, pero a la vez combinar el cuidado en el andar con la decisión de avanzar y resolver estos problemas, porque de lo contrario yo creo que va a ser muy difícil el futuro de la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana no solamente es un enorme patrimonio y un enorme logro de los cubanos, es también una revolución de importancia trascendental, que va más allá de Cuba, que tiene una influencia enorme en toda América Latina, en todo el tercer mundo. Nosotros no podemos estar más interesados y con el corazón puesto aquí para tratar de que las cosas se resuelvan bien y lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias a Atilio Borón por su tiempo y por compartir con nosotros sus reflexiones, que por supuesto no será la última vez, sino que esta es un encuentro que deja abierta la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes.